Tiene experiencia profesional él ha desempeñado cargos como gerente general, director financiero, gerente en administración de finanzas, gerente de auditoría interna, supervisor de auditoría externa y consultor empresarial, tanto de firmas nacionales como internacionales. He estado también en empresas nacionales, multinacionales, gubernamentales y organismos internacionales. Él tiene una vasta experiencia también en la docencia, él da maestría en auditoría y finanzas, especialización de egresado de Contaduría Pública y Administración en diferentes temas. Es facilitador para Centroamérica y Latinoamérica en Learning, ya sea presencial y en Learning, en auditoría, finanzas, gobierno corporativo, gestión de riesgos, COSO ERM, COSO control interno, fraude organizacional, lavado de activos, oficialía de cumplimientos, entre otros. Podríamos pasar aquí un buen rato hablando del pensum del colega Germán Mauricio Chávez. No obstante, vamos a dejarlo acá para que él, para aprovechar el tiempo y que comparta él sus experiencias en cuanto a la temática de decisiones de inversión. Estimado Germán Chávez, permítame un momento, ya le cedo el micrófono para que usted inicie. Antes que todos, también darles algunas recomendaciones. Para la charla, por favor, mantener su micrófono desactivado, su cámara también desactivada, para evitar conflictos con la banda ancha de Internet y que no se nos caiga la comunicación. Vamos a tener una charla de 60 minutos. A las 7:30 el licenciado Germán va a finalizar la charla. Y por favor, dentro del chat público o en la parte superior izquierda está uno que dice chat público y notas compartidas. En cualquiera de las dos partes ustedes pueden colocar sus preguntas, formular sus preguntas para que al finalizar la charla del licenciado Chávez, con gusto nosotros la formulamos. Vamos a tener 30 minutos para poder formular preguntas y que el licenciado Chávez nos ayude allí a respondernos de mejor forma. Sean todos muy bienvenidos, toda Latinoamérica, porque sé que aquí vemos colegas de todos los países, de todas las latitudes, y les agradezco su presencia. Sean todos bienvenidos a esta quinta sesión del Tercer Foro Internacional NIF. Mi estimado Germán, ahorita le cedo a usted la presentación para que usted proceda, para que ponga la presentación y pueda tener ahí el control. Adelante, Germán. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, Germán. Adelante. Ok, bueno, aprovechando que no voy a poner cámara porque mi red está dando mucho problema aquí en El Salvador, pero con solo que se me escuche bien y vean la presentación, yo me voy a sentir satisfecho. Voy a aprovechar esta media hora, si bien es cierto es una charla, porque al final, pues en la universidad uno se tira mes y medio hablando de esta temática, pero realmente aquí el licenciado Juan Carlos solo nos da media hora y hay que aprovecharla. Entonces veo colegas con mucha experticia que lo que podemos hacer es aprovechar a compartir en esa media hora, más que preguntas, un foro de aportes entre todos para que podamos aprovechar. Bueno, vamos con esta charla breve. He puesto ejemplos básicos, más que todo para el interés de los nuevos profesionales o estudiantes universitarios que están incursionando en esto. Ya los colegas que he visto por acá que tienen cierta experticia, pues un poco de paciencia, por favor. Y adelante, en la media hora podemos aprovechar a hablar un poco de todo. En la actualidad y dentro del marco de la teoría financiera, es generalmente aceptado por los autores el hecho de que el objetivo que debe guiar la función financiera dentro de la empresa es con las debidas matizaciones. ¿Qué es lo que se busca siempre por parte de un accionista? Un retorno, una ganancia, una utilidad, el tema de riesgos.
Debemos de estar claras que nosotros como auditores externos o internos siempre estamos auditando las decisiones y las funciones de un director financiero o de un especialista financiero, dependiendo de qué empresa se trate, del sector en el que se enmarque, de la transparencia de los mercados en que se trabaje. Estas funciones pueden requerir más o menos esfuerzo de parte del gestor financiero y de nosotros cuando hacemos estas auditorías. Esta frase me encantó, aunque ya tiene años de estar en el medio, es importante. Financiamiento. Interno, si los resultados acumulados de fin de año lo permiten. Externo, estamos con el tema de los mercados financieros, las aportaciones de los accionistas. Luego, dentro del mercado financiero, hablamos de dinero, hablamos de valores. Mercado bancario, mercado de valores, y luego de las aportaciones de los accionistas, acciones y préstamos. Los estudios nos demuestran una relación clara entre la estructura financiera y el costo de los fondos. Así mismo, le pediría a un colega que tiene el micrófono prendido que si lo puede apagar para que los demás puedan escuchar esta charla breve que vamos a dar. Luego, hoy decíamos que esa relación clara entre la estructura financiera y el costo de los fondos es cada vez mayor la tendencia de los bancos y entidades de crédito financieras a conceder este tipo de financiamiento externo que se quiere y que se busca. ¿Qué nos interesa hoy para esta charla? El tema de los instrumentos, patrimonios derivados, instrumentos de deuda, préstamos externos, créditos, dentro de ese mercado de valores y no del mercado bancario. Asimismo, es muy interesante que nosotros enfatizamos siempre el punto de el mercado de inversión de capital. Entonces nos llama siempre un interés en el buen sentido de la palabra, y es lo que vamos a hablar hoy con la NIF 11. Luego estamos claros que el tema de efectivo, el financiamiento, los mercados no bancarios. ¿Qué es lo importante acá? Que siempre va a haber un inversor. Realmente, hoy que vamos a hablar del mercado de valores, ¿y qué se busca? Una rentabilidad versus un riesgo, porque se espera ganar, no perder, en ese sentido, pero puede existir la posibilidad de enfrentar una pérdida financiera, si no veamos lo que pasó con COVID-19 en adelante, que afectó tanto el fondo de maniobra y el tema de la liquidez lo golpeó tan fuerte, y esa proximidad de su conversión en dinero por el problema de las cuentas por cobrar. Luego, es bien interesante que los instrumentos financieros juegan un rol bastante importante entre dos actores. Por un lado, los inversores y por otro lado, los emisores, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, me voy a tener ahí, y nos vamos a hablar de la sección 11, instrumentos financieros básicos. Quiero dejarlo claro, no voy a hablar de la sección 12 por factor de tiempo, no voy a hablar de la NIF 7, de la NIF 9, de la NIF 32, de la NIF 39, para los que me escuchan, que tienen mayor experticia por el factor tiempo. En el buen sentido de la palabra, entonces, queremos decir que la elección de una política contable va a estar basada según el párrafo 11.2, que una entidad elegirá aplicar los requerimientos de las secciones 11 y 12, pero vamos a hablar solo del 11, y los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, y los requerimientos de la información a revelar. Todos sabemos y tenemos un poquito más de memoria, los que estamos un poquito entraditos de año, allá cuando nos hablaban de la NIC 39, la contabilidad de coberturas del valor razonable de la exposición de la tasa de interés. La NIC 9, los activos financieros, pasivos financieros, quiero ver qué más, y el tema de la contabilidad de cobertura también. Luego las revelaciones que nos dice la NIP 7, y luego la famosa NIP 32, la presentación de la información financiera como pasivo o patrimonio y compensación de ese activo financiero y ese pasivo financiero. Entonces, dicho eso, decimos que el alcance de la sección 11 y la sección 12 y otros temas relacionados con los instrumentos financieros conjuntamente tratan del reconocimiento, de la baja en cuenta, de la medición e información a revelar de dichos instrumentos financieros. Por un lado, activos financieros, por otro lado, pasivos financieros. Y la sección 11 se aplica a los instrumentos financieros
básicos y es aplicable a todas las entidades. He dejado en pequeño la sección 12 solo para que les quede en el material por el respeto que se merecen y a no partir el párrafo en ese sentido. La sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplan las condiciones del párrafo 11.8. ¿Qué nos dice el párrafo 11.8 en el buen sentido de la palabra? ¿Ok? Por un lado, el alcance aplica a todos los instrumentos financieros. Pero si recordamos allá por el párrafo 11.5, nos dice siempre que los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la sección 11 son los que cumplen estas condiciones de este párrafo. El efectivo, ¿verdad? Los instrumentos de deuda, un compromiso de recibir un préstamo que no puede liquidarse por el importe neto de efectivo cuando se ejecute cumpla con los requerimientos del párrafo 11.9, los depósitos a la vista dentro de ese efectivo, los depósitos de plazo fijo cuando la entidad es la depositante, ejemplo, las cuentas bancarias, las obligaciones negociables y los préstamos por cobrar y por pagar. Luego, en ese tema de las cuentas de pagaré o préstamos por cobrar, instrumentos de deuda convertible en cuenta por cobrar si el emisor incumple el pago. Y hablamos, cuentas, pagarés, préstamos por cobrar y por pagar, bonos, instrumentos de deuda similares, que aquí en mi país por ahí están esperando los bonos del tema, del famoso tema Bitcoin que ya se está esperando, de las inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes ordinarias sin opción de venta, así como el compromiso de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo. Dicho eso, entonces vamos a platicar sobre el tema de los instrumentos de deuda. Un rendimiento para los tenedores son un importe fijo, una tasa fija sobre la vida del instrumento, un rendimiento variable que es igual a una referencia única a lo largo de la vida del instrumento. No existen cláusulas contractuales desfavorables para el tenedor, esto es bien importante. Las cláusulas contractuales relacionadas con la liquidación anticipada del instrumento no están sujetas a sucesos futuros y no existe en ese sentido un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto por rendimiento de tasa variable. Además, debo de considerar dentro de ese alcance los instrumentos financieros fuera de él, instrumentos de patrimonio en otra entidad, permuta financiera, instrumentos derivados, inversiones de deuda convertible, instrumentos con cláusulas de liquidación anticipada sujeta a sucesos futuros. Y ahí me va dando, la sección me va dando una serie de ejemplos que los pueden ver del lado derecho. Ahí con todo gusto ustedes pueden leerlos en ese buen sentido de la palabra. Acciones distintas, acciones preferentes, no convertibles, acciones preferentes ordinarias sin opción de venta, la permuta financiera de tasas de interés que da lugar a un flujo efectivo positivo o negativo, opciones y contratos futuros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de esto? El tema de la política contable, que bien lo explicó el colega en su excelente presentación previo a esta charla mía. La entidad podrá elegir entre aplicar lo previsto en la sección 11 y 12 en su totalidad, lo establecido en la NIC 39, reconocimiento y medición de los requerimientos de información a revelar de las secciones 11 y 12. Pero además, es bien interesante en el buen sentido de la palabra, porque si ustedes ven, y creo, no sé si ya llegué, no, me voy a detener antes acá. Hay una excepción. Se dice que en la sección 11 se aplica a todos los instrumentos financieros, pero hay una excepción, las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la sección 9, estados financieros consolidados y separados, la sección 14, inversiones asociadas, o la sección 15, inversiones de negocios conjuntos. También los instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad, incluyendo el componente de patrimonio de instrumentos financieros compuestos emitidos por la entidad. Eso no me voy a detener, tampoco me recuerdo de ello porque soy muy malo para la memoria. Creo que está ya por la sección 22, pasivos y patrimonio. Dicho eso, entonces, veamos un poco la clasificación de instrumentos así rapidito en la NIF para PYME. Instrumentos financieros básicos y los instrumentos financieros complejos. Instrumentos de deuda con estructuras sencillas, así como los ejemplos que vamos a ver. Rendimientos incondicionales fijados sin cláusulas que puedan suponer pérdida.
el principal o interés ni pago anticipado sujeto a sucesos futuros. Criterio de valoración posterior, costo amortizado nominal. Acciones ordinarias y preferentes no convertibles en opción de venta con valor razonable, fiable y cotizada, valor razonable con impacto resultado, sin valor razonable, fiable, costo menos deterioro, que por ahí vamos a ver algo más adelante. Los estados financieros, en el buen sentido de la palabra, se reconocerán estos cuando surge una obligación formal y legal según contrato. Se recuerda que les hablé de dos actores, ¿verdad? Al inicio de las láminas, yo les hablé de dos actores en el buen sentido de la palabra que los tuviéramos en consideración. Luego, debemos de considerar a reconocer la medición inicial de estos activos y pasivos, y por ahí vamos a ver un ejemplo sencillo. Se medirá el precio de la transacción, incluyendo los costos de la transacción, que por lo general no son costos altos. Los costos de la transacción no se consideran en la medición inicial de activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambio en los resultados, excepto si se trata de una operación de financiación. Si no se consideran, pero sí deben de aplicarse contablemente. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Ejemplo de medición inicial y posterior de la compra de acciones con valor razonable fiable. Veamos este ejemplo tan sencillo. La empresa XYZ ha adquirido acciones del Banco Azul que cotiza en bolsa. El detalle numérico de la operación es el siguiente. Fecha 30 de octubre de 2017, número de acciones 10,000, valor unitario 30 cada acción, comisión bancaria de gestión de cobra. Como les dije, el monto de la transacción son pequeños, $250 al cierre del ejercicio 2017. El valor de cotización de las acciones disminuye hasta por 22 por acción. Qué mala noticia cuando se hace una inversión de este tipo. Se pide calcular la medición inicial y posterior al 31 de diciembre y efectuar los aciertos contables oportunos. ¿Qué me dicen al respecto los compañeros? Vamos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuántas acciones dijimos que eran? Veamos acá. Número de acciones 10,000 a $30. Ajá, entonces, ¿qué me dicen? El número de acciones por el costo unitario, ¿cuánto me da? Ajá, vamos. Alguien que me quiera decir con la calculadora ahí que me ayude, porque yo estoy con la presentación acá y no puedo hacer otra cosa. Bueno, nos quedaría en el buen sentido de la palabra, así de sencillo, no sé, pero se está viendo muy grande, ahí está. Inversiones financieras, instrumentos de patrimonio, 300,000. Luego, comisiones bancarias al gasto, porque no se considera, 250. A afectación de tesorería, 300,000, 250. Esa es la medición inicial que me dice esta sección, pero además yo debo de considerar, en el buen sentido de la palabra, su medición posterior. Al disminuir la cotización se tiene que reconocer una pérdida. ¿Cuánto dijimos que era esa afectación? Si me van siguiendo, por favor. Dijimos que era de 22 por acción contra 30. Entonces, ¿cómo nos queda la afectación acá? ¿De cuánto sería la pérdida? Si alguien me lo quisiera compartir, sería estupendo. ¿De cuánto sería la pérdida? ¿Alguien me pudiera dar ese dato? 10,000 acciones a 30, 10,000 acciones a 22. De modo que al cierre del ejercicio las acciones valdrían. Ajá. Sí. 220,000. ¿Qué me dice alguien ahí? ¿Vamos? 220,000. École, excelente. Y al ver la operación, así de sencillo, hay una disminución, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Entonces, podemos ver entonces ahí que nos quedaría de modo al cierre el asiento contable, pérdidas de inversiones financieras en instrumentos de patrimonio, gasto a inversiones financieras en instrumentos de patrimonio, 80,000. Gracias, colega, por el dato, 220,000. Es correcto el dato que el colega nos dio y el reconocimiento entonces al cierre del ejercicio. Luego ejemplo de activo financiero, dentro siempre de esta medición inicial. Un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad que reconoce una cuenta por cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo, que incluye pago de intereses y reembolsos del principal.
Bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, una cuenta por cobrar, al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo, precio de la factura. Crédito 2 años sin intereses, que allá fuera que nos dieran ese tipo de créditos, ¿verdad? Fuera estupendo, más que todo de microempresa. Una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual, si no se puede estimar valor presente de la cuenta por cobrar. Compra de acciones ordinarias de otra entidad en efectivo al importe del efectivo pagado, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y compra de acciones ordinarias, ¿verdad? En ese sentido. Y además, vamos a otro ejemplo sencillo. Medición inicial y posterior de instrumentos ahora de deuda, clientes. El 1 de octubre de 2017, la empresa XYZ, si voy muy rápido me dicen porque la aflicción me da aquí le Juan Carlos por la que tenemos hasta las 7:30, pero si voy muy rápido, por favor, me lo hacen ver con toda la confianza del mundo que esto es para ustedes, no es para mí, ¿ok? Ahí me dicen, va muy rápido y yo le pongo un poco de atención a esto. Porfa, sin pena. Medición inicial es el precio de la transacción. El 1 de octubre, la empresa XYZ ha vendido a crédito por importe de 1,000. El vencimiento de dicho crédito comercial es inferior a 1 año. Aquí está una clave. Cuando digo el vencimiento comercial es inferior a 1 año. ¿Cómo nos quedaría el precio de la transacción considerando esa medición inicial? ¿Cuánto sería el monto? Ajá, ahí mismo doy la clave. Al pie de la lámina doy la clave. Vamos, si alguno tiene el dato que me lo quisiera compartir. Bueno, sería 1,000 porque al final es la medición inicial, que ya lo tenemos, y luego, como es inferior a 1 año, pues siempre que no haya deterioro, contablemente no tenemos que hacer nada. En caso de que exista un deterioro, pues ahí vamos a la aplicación de una partida más, en el buen sentido de la palabra. Vamos entonces, la medición posterior. Tomando los datos del supuesto 1, suponer que el cobro se producirá el 1 de enero de 2020, el tipo de interés de mercado es el 5%. Medición inicial de octubre es el valor presente de los pagos futuros descontados. Ahí dejo la fórmula. ¿Cuánto me daría eso si alguien me hace el... Ajá. Para que me dé el dato. Vamos. ¿Alguien me puede regalar ese dato? ¿Dale la fórmula ahí? You are now. ¿Cuánto? 2,382.5. Excelente, veamos entonces. Tenemos que 1,000 entre 1 más la tasa de interés de mercado, ¿verdad? Por el factor tiempo, 896.03. Clientes a largo plazo, 896.03. A venta de mercaderías, 896.03. ¿Verdad? Luego, sigamos siempre, ya viendo este ejemplo de activo financiero, continuemos entonces en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y vamos. ¿Qué pasa entonces? Suponiendo que esa medición posterior al 31 de diciembre también es a valor presente de los pagos futuros descontados. Hagamos esa aplicación y me dicen cuánto queda el monto, entonces, bajo esa suposición de ese mismo ejemplo, dando esa suposición de como medición inicial y posterior del instrumento. ¿Vamos? Aquí es a favor. Veamos cómo queda entonces al hacer esa medición de la operación anterior, de esta. Vamos. 1,000 entre 1 más 0.05, ¿verdad? Aplicando con el factor tiempo 24 entre 12. Bueno, entonces nos queda así. Entre la medición posterior y la inicial hay una diferencia, 907.03 menos 896.03 de 11. Clientes a ingresos financieros, 11. ¿Ok?
Entonces, vamos ya viendo el tema de los activos financieros, dado el tiempo, en que me dice Juan Carlos que todavía tenemos ese margen de media hora, vamos al tema de los pasivos financieros. Se reconoce un préstamo recibido de un banco o una cuenta por pagar al valor presente de la cuenta por pagar en efectivo que incluye pago de intereses y reembolso del principal. Bienes comprados a un cliente a crédito a corto plazo, una cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo precio de la factura. Ok. Fíjense que esto es bien interesante. Este punto es bien interesante. Vean. O sea, un préstamo recibido de un banco, dice, una cuenta por pagar al valor presente de la cuenta por pagar en efectivo que incluye pago de intereses y reembolso del principal. ¿Cómo se pudiera ilustrar esto en un ejemplo sencillísimo? Por ejemplo, digamos, si una empresa, pongámosle A, vende a crédito a la empresa B, por un lado se genera un derecho de crédito en A, como lo dice ahí, cliente, y una obligación de pago en B, proveedor. Es porque la empresa contabilizará un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte del contrato. ¿Se recuerdan que lo mencioné al inicio de la presentación? Ese es como para ilustrarlo con un ejemplo súper sencillo. Entonces, vamos. Medición posterior de activos y pasivos financieros. La entidad medirá los instrumentos financieros al final de cada periodo sobre el cual se informa. Aquí sin incluir los costos de la transacción nuevamente. Valga la redundancia de lo que habíamos hablado anteriormente. Instrumento de deuda, párrafo 11.8, costo amortizado, usando la tasa de interés efectivo. Tomar en cuenta siempre que nos diga en una operación el tema del deterioro de valor. Compromisos para recibir un préstamo, párrafo 11.8, si se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes, se miden al importe no descontado del efectivo o contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que sea una transacción de financiación. Tomar en cuenta siempre el deterioro de valor. Como que fuéramos necios, la NIF siempre nos hace un recordatorio tras recordatorio. Luego, compromiso para recibir un préstamo al costo menos el deterioro de valor, inversiones en acciones preferentes no convertibles o acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta. Si las acciones se cotizan en la bolsa o su valor razonable, se mide al valor razonable con cambio en los resultados. Las demás inversiones se miden al costo menos el deterioro del valor. Bien interesante. Y luego veamos esa medición posterior. Costo amortizado y método del interés efectivo. El costo amortizado de un activo pasivo financiero es importe inicial menos reembolso del principal más o menos amortización acumulada de la diferencia entre el importe inicial y del vencimiento usando el método de interés efectivo. Cualquier reducción por deterioro de valor, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, y la reducción por deterioro de valor aplica para activos financieros. Luego, costo amortizado y método de interés en efectivo. El método del interés efectivo es un método de cálculo. Permítame un segundo. Del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero. ¿Qué contempla? La distribución del ingreso o gasto por interés a lo largo del periodo correspondiente. Ok. Su reconocimiento. Pero algo bien importante de esto. Permítame un segundo. ¿Dónde me quedé? Que ya me pasé. Espérenme. Ok. Adelante, Germán. Tiene hasta las 7:30. Sí, no, gracias. Muy amable. Lo que pasa es que no me quiero disparar porque el tiempo es oro. ¿Ya? Entonces, fíjense qué interesante. Aquí hay que tomar en cuenta algo cuando dice el tema del método de interés efectivo. La tasa de interés efectiva es la tasa que iguala los flujos de efectivo futuro estimados con el importe en libros del instrumento financiero.
y se determina en el momento de reconocimiento inicial. Por lo general, digamos, el costo amortizado de un activo financiero pasivo es el valor presente de los flujos por cobrar futuros descontados a la tasa de interés efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Y es bien interesante, gracias Juan Carlos, en el buen sentido de la palabra. Ahí es como cuando nosotros estamos, digamos, cuando vemos el tema, si se recuerdan ustedes cuando en la universidad le dejan a uno aquellas tareas de la empresa de Juan Pérez adquiere un bono cuyo valor nominal es de $45,000 o 45 millones que le asustaban a uno. El bono vence le decían a uno dentro de 4 o 5 años, ¿verdad? Es adquirido a un 85 de su valor par, y ahí donde uno empezaba a preocuparse en el buen sentido de la palabra. El bono paga un interés nominal anual del 7%. Podría ser el 8, el 9, el 10. A usted se le pide registrar ese bono. Ahí hay que considerar 3 pasos. Primero, la determinación de esa tasa efectiva que dice ahí. El 7%. Y luego, el periodo que le dan a uno. Y entonces, se recuerda como cuando uno está haciendo aquello del TIR y la banca, y uno pone, entonces, ok, 45 millones es al 7% a su valor presente, hago el cálculo, me llega a qué, a 38.250.000, aquí mi cálculo rápido en la calculadora, y uno decía menos 38.250.000 y empezaba a aplicar la tasa y sacaba la tasa efectiva para empezar a aplicarla, donde uno sacaba el valor nominal que me dicen, el interés efectivo que a pagar, a calcular el interés nominal, y luego sacaba ya en cuanto cada año y ir aumentando en el buen sentido de la palabra por el tema del valor presente. Entonces, yo me acuerdo que era un dolor de cabeza en ese sentido, esos ejemplos de bonos. Luego, su reconocimiento. La entidad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro de valor de los instrumentos financieros medidos al costo, eso sí, medidos al costo, amortizado. Si existe deterioro, reconocerá una pérdida por deterioro de valor en resultados, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Ok. Luego, vamos. Algunas evidencias de que existe una pérdida por deterioro. Ahorita voy. Permítame un segundo, voy a tomar agua. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. Incumplimiento del contrato como mora en el pago del principal o intereses del obligado. El acreedor otorga ciertas concesiones al deudor por razones económicas o legales. La probabilidad de que el deudor entre en quiebra u otra forma de reorganización financiera. Esto es como algunas evidencias de que puede existir una pérdida, y se puede dar, créanme. Hoy los que tienen empleo están trabajando, el día de mañana no están trabajando, la empresa tiene buenos resultados, el día de mañana la empresa tiene serios problemas con su fondo de maniobra, y se puede dar cualquiera de estas hipótesis en el buen sentido o mal sentido de la palabra. Medición del deterioro de valor de estos instrumentos financieros. Instrumento medido al costo amortizado. Importe en libros del activo menos valor presente de flujos de efectivo estimados futuros usando tasas de interés efectivo original del activo. Si la tasa es variable, la tasa de interés será la tasa de interés actual según contrato. Instrumento medido al costo amortizado menos el deterioro de valor. Importe en libros del activo, por estimación si el activo se vendiese en el periodo sobre el cual se informa. Ejemplo. Vamos a un ejemplo en el buen sentido de la palabra. La empresa, cálculo del deterioro de acciones que no pueden ser valoradas al valor razonable fiable. La empresa XYZ adquirió en 2016 el 1% de las acciones de la empresa ABC que no cotiza en bolsa. Perdón, que ABS se llama nuestra empresa. El detalle numérico de la operación es el siguiente. El precio total ascendió a 45,000.
bien interesante en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que tenemos, primero, calcular y contabilizar el deterioro suponiendo que al cierre del ejercicio 2016 la mejor estimación del importe que la entidad recibiría por las acciones proviene del valor presente de los flujos de efectivo futuro. La empresa prevé obtener los siguientes dividendos en los próximos 3 años. Y recordemos que al final del 2019, ojo con esto, estamos al valor presente con el tema del precio. Vamos. Por la asignación de las acciones en 2019 estima que obtendría unos 40,000. La tasa bancaria del 5%. ¿Qué nos dice el rollo el valor presente de los flujos que nos enseñan tanto durante la carrera o en las preespecializaciones? El primer flujo, ¿cuánto dijimos que nos había dado? $500. Entre uno más la tasa bancaria. Luego el segundo flujo, $600, entre uno más la tasa bancaria por elevado a la 2 por el segundo año. Y luego los 40,000 más los 700 del flujo, entre 1 más 0.05 elevado a la 3 por el tercer año. El deterioro calculado será de 36,178.60. Entonces decimos que obtenemos 40,000 menos el cálculo de los 30,178.60 al valor presente, nos da un deterioro calculado de 3,825.40. Estamos haciendo mis cálculos de calculadora, es correcto. Ustedes los pueden confirmar, no hay ningún problema. Y eso lo llevamos entonces a una partida sencilla de este supuesto básico 4 y la contabilizamos de la siguiente manera dentro del deterioro a través de la cuenta correctora. Pérdidas por deterioro de instrumentos de patrimonio, gasto, 3,821.40 y a inversiones financieras en instrumentos de patrimonio, 3,821.40. Perdón que solo les puse ejemplos de pérdidas, ¿verdad? Pero yo creo que el tema de ganancias sería al inverso en el buen sentido de la palabra. Pero acuérdense que estamos contra el tiempo, ya son las 7:15 y lo importante al final que hagamos por ahí un foro de preguntas y de aportes. Información a revelar. Políticas contables de instrumentos financieros. Información requerida solo para pasivos financieros al valor razonable con cambios de resultados aplicados en la sección 12. Bases de medición utilizadas para instrumentos financieros y cualquier otra política para la comprensión de estos estados financieros. Fíjense que hay un importante en el buen sentido. Estado de situación financiera, categoría de activos financieros y pasivos financieros. Revelará los importes en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros. Información que permita a los usuarios evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su rendimiento. Base utilizada para determinar el valor razonable. Ok. Baja en cuentas. En el caso de transferencias que no den lugar a baja de activos financieros, la entidad revelará naturaleza de los activos, naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, importe del libro de los activos o pasivos asociados que se continúen reconociendo. Garantías. Si existen activos financieros como garantía por pasivos o pasivos contingentes, la entidad revelará el importe en libros de los activos pignorados, los plazos y condiciones relacionadas con dicha pignoración. Bien interesante en el buen sentido de la palabra. Luego podemos ver entonces que partidas de ingresos, gastos o ganancias o pérdidas. Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas incluidos los cambios al valor razonable. Ingresos por intereses totales o gastos por intereses totales, calculando el método de interés efectivo por activos financieros y pasivos financieros que no se miden al valor razonable con cambio en resultados. Importe de las pérdidas si se tuvieran por deterioro del valor para cada clase de activos, como el ejemplo que yo ilustré hace un momento, como este ejemplo que les ilustré acá, como este en el buen sentido. Ok. Luego, hasta ahí sería, estimado Juan Carlos, y ahí podemos entrar, si quiere, a todo el tema de
preguntas, si algo no les quedó claro, aporte de los colegas que nos acompañan. Y ahí estamos, cualquier otra cosa a la orden. Y estamos listos a, ¿cómo se llama? A cualquier tipo de retroalimentación y de que todos aportemos un granito de arena. Vamos. Mi estimado Germán, muchas gracias. Está todo muy bien explicado. Si alguien tiene alguna pregunta o desea participar brindando alguna idea buena de lo que se está viendo hoy, bueno, muy bienvenida esa participación. Preguntas en el chat, por el momento no tengo. Los colegas que están preguntando por el material se les va a compartir a través de un enlace que estamos creando. Van a disculpar el que no se los hayamos compartido todavía, pero se les va a compartir en una carpeta de Google Drive para que los tengan ahí por cada sesión y que luego puedan darle el uso apropiado. Recuerden que el material solo es para exclusividad de los que están participando en esta jornada y es autorizado por los que están dando las charlas, ¿verdad? De manera tal que si hay alguno que tenga alguna pregunta, consulta al licenciado Germán Chávez, se la pueden formular de forma directa o colaborar con algún aporte, algún ejemplo, algún caso, porque hay que ser claro, como esto es corto, estimado Juan Carlos, no hablé de instrumentos financieros complejos, no hablé de forward, no hablé de una serie de cosas que se vuelven un poco más interesantes, pero también más tiempo para análisis, los casos en el buen sentido de la palabra, por el tema de que hay que ser, es como charlas, pues, que al final es mejor dar algo de la NIF, pues que no se puede cubrir todo, pero es bien interesante que algún compañero o algo en el buen sentido de la palabra tenga o alguna experiencia que tuvo y poder compartirla, porque cuando andamos haciendo auditorías, más hoy que estamos en cierre, hoy veíamos un caso, estimado Juan Carlos, y lo voy a decir con un cliente de los clientes más fuertes que tenemos. Resulta que, y lo voy a dejar con los compañeros para ver qué me dicen, ahí está el compañero Germando Melgar también, en una discusión ahora, ya hablo de cliente grande, cuando ya su cartera pasa de cuentas por cobrar de 10 millones, y casualmente cuando las empresas se vuelven grandes, se les olvida que para sacar indicadores, muchas veces hay que tomar en cuenta ¿cómo se llama? Hay que tomar en cuenta la antigüedad de cada cliente. Entonces, cuando ellos hacen esta medición de los indicadores, vengo yo, lo separé y a un filtro con el Excel, que es bien fácil, lo sacamos independiente, y hago la pregunta. Unos indicadores sobrepasaron de clientes que estaban ahí escondidos, que no se les había hecho una opción de cobro, llegaban a 369 días. Y yo les dije a ellos que ahí había un deterioro en esas cuentas por cobrar y que tenían que hacer un cálculo y me decía el contador que no. Y pues le demostré, pues con la hoja de Excel y con este valor presente, que una cosa es que alguien me deba a mí 300,000, pero ¿qué pasa si pasaron 369 días y no me pagó un solo centavo? Le hago la pregunta aquí a los que están ahí. ¿Hay que calcular ese deterioro, sí o no? Y yo le dije que sí, en el buen sentido de la palabra, y que además, ojo, ya no estamos hablando de una porción corriente, porque esa deuda había sobrepasado ya un año calendario. ¿Qué me dicen los demás ante ese punto que hoy lo tuvimos vivido con un cliente? Vamos, quisiera oír comentarios y quisiera que participáramos y que me dijeran. Vamos. Listo. Germán, ahorita escuchamos a Rafael López. El colega Rafael López desea aportar algo por acá.
Veamos, adelante Rafael. Sí, Germán, me pareció interesante tu ponencia, aunque vamos a decir se hizo extremadamente corta todo el material que presentaste, pero que el tema del que quería conversarte es de lo último que hablaste acerca del deterioro. Y nosotros hemos tenido por delante, que tú lo mencionaste en forma inicial, con el tema de la pandemia. La pandemia ocurrió pues desde el año 2020 y el 2021 y todavía continúan, hay unas secuelas, pero resulta que nos queda una pandemia económica en donde hay infinidad de compañías que quedaron en estado de atraso, que desaparecieron, que entonces lo que vendría a ser la inversión que tiene una compañía en cuanto a las cuentas por cobrar es extremadamente revisada, porque el deterioro es bárbaro y tienen que darle de baja a esas inversiones, dado que en la práctica pareciera que van a ser incobrables. Y interesante el punto, porque el problema que estamos viendo hoy en día, y ya le vamos a contestar una pregunta que hace la colega, y mira, el problema que yo estoy viendo hoy en día es que hay aspectos futuros de medición que se nos está olvidando a los, al quien juega el rol de contador, estar en la jugada de estar haciendo actualizaciones en el buen sentido de la palabra referente a ello. Recordemos de que, ponte ese ejemplo de que para el tema de COVID-19, IFAP y otros organismos internacionales sacaron aspectos a considerar para hacer cálculos de problemas de deterioro en ese sentido. Y muchos no los consideraron. Muchos no los consideraron porque creo que no estaban acostumbrados a ver una situación, ¿cómo se llama? Sobre todas estas afectaciones que tuvo. Porque no solo castigó el fondo de maniobra, castigó otros activos, pasivos y patrimonio, y había que hacer ciertas valoraciones ya en el tema presente, en el cierre de ese periodo fiscal. No sé, aquí hay otros colegas que me pudieran decir en el buen sentido de la palabra. Sí, eso es muy cierto. Germán, usted ha tocado un punto bien clave en la parte de las valoraciones, tanto iniciales como posteriores, de los instrumentos financieros, que son la parte medular en cuanto a los flujos de efectivo que una compañía proyecta recuperar en el corto, mediano y largo plazo. En tal sentido, la medición posterior es esencial. Lo que pasa es que creo que también aquí hay un elemento también que se puede mencionar, es que muchos contadores trabajan, hacen los cálculos, pero ellos no le dan el tratamiento como indica la norma. Si bien es cierto, hacen mediciones, pero esas mediciones las hacen de acuerdo a las políticas financieras, mejor dicho, a las políticas internas administrativas en la administración de la cartera, ¿verdad? Entonces, como que se deja por fuera la política contable y se toma en consideración la política administrativa, que es la que está autorizada por la gerencia. Entonces, aquí hay que hacer, como dicen, hay que proponer a la administración al final de cada periodo la evaluación de esos activos y esos pasivos para saber si ha habido un deterioro o una devalorización de ese valor y proponer los respectivos, como dicen, ajustes. Pero claro, tiene que el contador involucrarse financieramente, no como dicen, no solo debe ser un procesador de información, sino que lo obliga a ser un analista
y analizar cada una de las líneas de los estados financieros para poder proponer. Bueno, esa es mi apreciación. Claro, buen punto lo que dice el colega Johnny Hernández. Dice, correcto, en este caso podemos utilizar el método directo o indirecto para reconocimiento de este deterioro. Además, por los días que han pasado, esto debe reclasificarse en la cuenta de largo plazo. Es correcto porque sobrepasó un año fiscal y aparte del deterioro, pues por el tema también consideramos el valor del dinero en el tiempo. Hay un punto bien esencial, pero también voy a explicarle que la colega Iris Bonilla dijo, buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo se debe tratar las pérdidas y o ganancias en la adquisición de los bitcoins? Hay un punto bien esencial, estimada Iris Bonilla. Aunque yo no soy experto como mi socio, que se está metiendo mucho en el tema pero voy a decir algo. Lo que pasa es que la ley, como fue impuesta en El Salvador, hay un tema que no hay que considerar, que si es para uso de yo recibo, yo pago, eso es un dolor de cabeza, y en el tema de aplicación contable va a generar muchas discrepancias con lo que nos ha dado el Consejo de Vigilancia. Ahora, quisiera saber si la pregunta de Iris va en el sentido de que se agarró como un tema de trading, de inversión, ¿verdad? Porque ahí hasta nos dio el Consejo una aplicación contable por el tema de los ajustes al valor razonable que se pueda tener al cierre, pero yo siempre he dicho, y voy con lo que me ha explicado mi socio, Alberto Sosa, que se está volviendo un experto en esto, el tema, ahorita va a la baja, el tema siempre todo el mundo compra a la baja y espera que esto suba como una tendencia fiel. Cuando se da una baja, hay que ir haciendo este reconocimiento del ajuste, pero al final yo creo que si es para inversión, no, él me habla de que no hay o sea, el riesgo es más el riesgo de pérdida se complementa con el ganar en el tema de cuando se da el incremento del Bitcoin. Entonces, no sé, estimado Juan Carlos, si la compañera lo ha hecho como el tema que la gente, pues, y el pobre salvadoreño de a pie, que pues le pagan su salario y a los 3 días quiere sacarlo y si hubo una baja, a él lo están matando. Pero si es el tema de trading, creo que tiene otro tipo de análisis a considerar por el tema de la especulación en el mercado de criptomonedas, Juan Carlos. Sí, me imagino que la colega Iris Bonilla, si está colega Iris Bonilla ahí, usted nos podría ampliar en qué sentido está realizando la consulta, por favor. Luego vamos a darle la palabra al colega Rubén Darío, que hace rato nos está aquí levantando la mano para hacer una consulta. Adelante, Iris, está por ahí. Por favor, active su micrófono y nos podría ampliar su consulta. Gracias. Bueno, al parecer tiene problemas aquí la colega. Creo que está tocando un tema sobre el tema de la final. No sé, Oscar, si quisieras comentar algo del tema bursátil o corporativo, que me parece un muy buen punto, y creo que muchos auditores tenemos que meternos en ese campo para tener conocimiento sobre ello. No sé, Oscar, ahí puedes tomar el micrófono. Sí, el licenciado Oscar está aportando ahí sobre las políticas contables. Sí, adelante, licenciado Oscar. Vamos. Buenas noches. Buenas noches, colega Oscar, adelante. Sí, solo apoyando lo que decía Germán hace un momento, ¿verdad? Que realmente lo que conviene es que la política contable, como es un principio contable que se da y que va emanado a través de la norma internacional de información financiera completa o pymes, esa política tiene que estar clara, concreta y precisa. Reconocimiento inicial, reconocimiento posterior y todo lo demás. Si esa política no está bien estructurada, eso es lo que le entendí yo a Germán, esa política no nos va a servir para nada. Además de eso, Germán lo dijo hace un momento en el ejercicio que hizo
hay que tener un poco de conocimiento, de un poco de matemática financiera, bursátil, ¿verdad? Un poco de finanzas corporativas, para que el contador no se quede solamente cargar y abonar, ¿verdad? Así es que ese es mi humilde aporte, que apoyando a lo que Germán estaba planteando hace un momento, ¿verdad? Pero la verdad es que creo de que si la política contable no está bien estructurada, entonces vamos a tener problemas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, estimado colega Melgar. Muchas gracias. Démosle la palabra, por favor, al licenciado Rubén Darío Marrufo de Colombia. Estimado licenciado Marrufo, adelante, tiene usted la palabra. Buenas noches, ¿cómo está, Juan Carlos? Pues muy bien, gracias. Imagino que usted es igual allá, ¿verdad? Un abrazo hasta Colombia. Gracias. No, escuchando al licenciado, muy de acuerdo con esto de que en la medición posterior de aquellos activos financieros, y en ese caso que él acaba de plantear, que excedía 300 y tantos días, ahí de todas hay deterioro. Y sí hay que reclasificarlo del corto al no corriente, porque es una realidad. Y con respecto, no solamente con los activos financieros, pasó también en épocas de pandemia, pasó con los inventarios, pasó con algunas unidades generadoras de efectivo, que habría que hacer el estudio de deterioro en la medición posterior. Y comparto también lo que dice el colega, que si las políticas contables no están bien estructuradas, ¿cómo realiza la medición posterior de esto, en este caso de este activo financiero? El párrafo 1125 de DNI para PYME es muy claro con los activos financieros. Y sí, de todas hay un deterioro. Ese era mi aporte. No, excelente aporte, gracias, excelente aporte. Y es bonito porque fíjense que uno, como bien decía Oscar Melgar, que es un docente de muchos años, de mucho quiletaje, Oscar dijo algo bien importante. Fíjense que estamos obligados a meternos al tema. Muchos contadores, y me sumo yo, cometemos el error que solo vemos el mercado bancario. Y hoy estamos más complicados porque hay un mercado de valores y hay un mundo criptomonedas que, obligados o no, tenemos que meternos en ese sentido de la palabra y, como todos, a aprender, porque es necesario que nos metamos para poder estar a la altura de lo que las empresas nos pueden preguntar. Y hoy estamos más complicados porque la tendencia, ¿cómo se llama? Va al mundo cripto. Y eso es un mundo tan amplio, como les digo. ¿Qué pasa si un cliente les dice, mira, estimado Juan Carlos, o estimada Mario, David Antonio, Iris, la empresa va a incursionar en este mercado y hemos visto que hay 7 monedas, incluyendo el Bitcoin, y vamos a invertir 10 millones? O sea, es complicado porque, como les digo, hay que darle cierta respuesta en el buen sentido de la palabra al cliente y no sobre la aplicación solo contable. Como les digo, yo tengo la virtud de que nosotros, los socios de la firma, tenemos a Alberto Sosa, que se está metiendo de lleno a este mundo y hoy ya está haciendo hasta mediciones y está haciendo ya proyecciones de cuánto va a bajar o cuánto va a subir. Y les digo, ya está hasta con el tema del minado, metiéndose al tema del minado. Y como auditores creo que estamos en la obligación, y ahí me pone, y ahí voy detrás de él, y tenés que leer esto, y mira, hoy hice este análisis, y tenés que analizarlo, y por favor mirás a variables, mirás a tendencias, y ahí me tiene como que soy estudiante de primer año, contaduría, pero mi modo, no me queda otra que estar en el buen sentido de la palabra, colegas, dándole lectura a lo que él está pegando, lo que él está poniendo. Entonces, y volvamos al tema de la colega Iris, dice que perdió el audio, pero no sé si ya tiene audio para que enfoque su palabra, su pregunta, estimado Lick Hernández, porque es interesante escucharla y ver qué podemos aportar.
Estimado Juan Carlos, no sé si la colega ya puede tener audio. Hola, hola. Bueno, adelantando a la compañera Ire, lo que le puedo decir es que el instituto dio una normativa, no sé si ya la tiene, si no el licenciado Juan Carlos se la puede poner desde el marco legal, el marco y el Consejo de Vigilancia y el Banco Central dieron ciertos instructivos que se pueden poner a la orden de ella, ¿cómo se llama, estimado Luis Juan Carlos? Estimado Germán, disculpe que tuve aquí un inconveniente. Perdonen que tuve problemas de conectividad. ¿Cuál fue la pregunta, Germán, que estuvo formulando, que estuvo respondiendo allí? ¿De quién fue? Hola, hola. Ahí está el licenciado Alberto Sosa, estimado Juan Carlos Hernández, mi socio. No sé si podemos darle el micrófono. Dice que está teniendo problemas con el audio, pero quisiera responderle a la compañera Iris también, aprovechando, y acaba de ingresar a la plataforma. Bueno, adelante, dígale que con gusto puede tener la participación, aprovechando que tiene que ver con lo que es criptomoneda, y yo sé que el licenciado Sosa está muy metido en esa rama, y creo que es el que nos puede dar un punto más específico en cuanto a la consulta que estaba formulando la colega en relación a las pérdidas por deterioro de las criptomonedas. Adelante, licenciado Alberto Sosa, puede activar el micrófono. Dice que ya ingresó, pero que hay un problema con su micrófono, no sé. Permítame un momento, vamos a ver si ya ingresó. ¿Ingresó como Alberto Sosa o cómo ingresó? Ah, perdón, sí, ya vi por acá. Permítame. Está como Alberto Sosa. Sí, revise, licenciado Sosa, si ya puede tomar ahí el micrófono. Dice que ya puede, vamos. Estaba diciendo licenciado Sosa, la compañera Iris hizo una consulta, vamos a ver si la puedo leer todavía. Buenas tardes, una pregunta, ¿cómo se debe tratar las pérdidas y o ganancias en la adquisición de los Bitcoin en El Salvador? Hola, hola, Lick Sosa. Mi estimado licenciado Sosa, ¿está por ahí? Clique el micrófono para que lo active. Hola. ¿O sí? Adelante. El licenciado Alberto Sosa es nuestro representante legal de la firma. Un gusto, Alberto. La pregunta que hizo la licenciada Iris, te la voy a hacer por acá. Dijo que cómo se aplica el tratamiento de las pérdidas y las ganancias, cómo se debe tratar las pérdidas y ganancias en la adquisición de los Bitcoin en El Salvador, y estamos hablando de instrumentos financieros. Me imagino que ella se refiere a la inversión que pudieran hacer las empresas como trading. Ahí te dejo el micrófono. Claro. Perdón, el licenciado Germán, ella complementa. Es una pregunta desde la perspectiva del inversor, en este caso, el Estado salvadoreño, dice ella. Adelante, licenciado Sosa. De acuerdo. Mira,
ya que estamos muy motivados aquí con las criptomonedas, le quiero decir de que, en primer lugar, todos voy a hacer esa venta. Una vez adquirimos un Satoshi con los $30 que el Estado nos brindó, nos convertimos automáticamente en inversionistas y es parte de la educación cripto que necesitamos en el país para creérnosla, porque no solo somos profesionales, sino que también ya somos inversionistas en el primer momento que ya tenemos cripto en nuestro archivo wallet. Hay muchas wallets, ya sabemos, y si no la creemos, pues cómo vamos a poder manejar esta cultura cripto que ahora está en el país y que se está desarrollando a otros niveles. Ahora, ¿qué quiero decirle? Las criptomonedas las podemos manejar como medio de pago, como inventarios dentro de nuestra contabilidad. Acuérdense que vamos a crear cuentas por cobrar y cuentas por pagar también en cripto, Bitcoin. Además, si vamos a tratarlas como inversión, pues tenemos que tratarlas como tal en los activos no corrientes, si queremos verlo también así. Y los resultados los vamos a obtener en los resultados integrales muchas veces por algunos elementos que también se van a estar dando en la operación. Ahora, si lo utilizamos como medio de pago y obtenemos ganancias también o pérdidas por eso, pues por supuesto, pues ahí hay una forma de contabilizarlas en los resultados de la operación, porque estamos conociendo de que estas criptos están siendo utilizadas para la operación normal, y si hablamos de impuestos, estamos enfrentando ingresos con gastos porque vienen de la operación normal y corriente de una empresa y estamos utilizando las criptomonedas como tal. Sobre el tema de impuestos, pues sabemos que tenemos ciertas excepciones. El IVA lo pagan algunas compañías que tienen token y están en mercado primario o en las primeras rondas para poder lanzar al mercado secundario las criptomonedas. Ellos están pagando su IVA, ¿verdad? En este sentido, porque tienen que pagar impuestos en IVA. Y ya lo ha dicho también el presidente, incluso con el proyecto que tiene con relación a la Bitcoin City, que nosotros lo conocimos con Germán Chávez allá por septiembre, octubre, con un inversionista de Singapur que nos mostró todo el proyecto, muy interesante, súper interesante, y de hecho lo hemos estado probando ya. Parte del proyecto que mostró el inversionista de Singapur ya lo está desarrollando el gobierno a través del archivo PETS, que ya lo pusimos a prueba con el gatito de mi hija, que el costo ha sido 25 centavos por la operación, por la cirugía que le hicieron. Así que el beneficio también es social. Pero recuerden que nosotros nos estamos convirtiendo en inversores en este momento y tenemos que tener esa mentalidad. Ya, de lo contrario, si la vamos a utilizar solo como medio de pago, porque así se ha establecido en El Salvador, no es totalmente factible, ¿verdad? Muchas empresas en este momento están buscando otras wallets para poder asegurarse por los bugs que tiene el software, el desarrollo que tiene el software del archivo wallet. Sin embargo, esto se va a mejorar, lo están haciendo porque ya están incorporando otras compañías para que mejoren esos bugs que tienen, esos errores de diseño a lo mejor o de desarrollo, y en un momento dado pues va a llegar a funcionar como se debe y va a ser bastante buena. Lo que sí puedo decirles es que en la contabilidad tenemos que pensar como también inversionistas. De lo contrario, pues no nos vamos a quedar atrás, nosotros los profesionales de contabilidad y de auditoría, si vamos a estar viendo nada más como medio de pago este tipo de moneda. Recuerden que estamos invirtiendo en activos subyacentes y muchos de estos activos subyacentes son activos inmovilizados también, respaldados por activos inmovilizados del activo corriente, no corriente, de las compañías, de otras compañías, y que ni siquiera sabemos nosotros en qué estamos invirtiendo cuando ya obtenemos un Satoshi. Además, también hay que tomar en cuenta de que hay una emisión limitada de 21 millones y eso también representa mucho, ¿verdad? Los que estamos también en el mundo cripto y trading,